Siguiendo con los temas, veamos ahora lo que es la variación directa. La variación directa es una relación entre dos variables que en nuestro caso y generalizando podemos decir que las mismas son la variable y y la variable x, de manera tal que la ecuación correspondiente a esa variación directa es y es igual a kx. Se relacionan de manera tal que cuando una variable x aumenta, la otra variable y aumenta en la misma proporción, donde la constante k se puede obtener con esta relación, el delta y entre el delta x, que no es más que y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a ver ahora las características de la variación directa. Primero, para identificar una variación directa se puede realizar por medio de una gráfica, por medio de una tabla de datos o por medio de una ecuación. Por medio de una gráfica. La misma que tiene como característica que es una línea recta que parte del origen de coordenadas por medio de una ecuación que es la forma más sencilla, la ecuación general que y es igual a kx. Por ejemplo, aquí les presento una ecuación particular donde d, que es la distancia, es igual a la rapidez, que es v, multiplicada por el tiempo. Así podemos identificar la variación directa entre dos variables. O por medio de una tabla de datos, observamos aquí que la variable x y la variable y están en una tabla de datos y la proporción de crecimiento de la variable x me doy cuenta que es de 2 en 2 y de la variable y es de 4 en 4. Así que tienen la misma proporción de crecimiento entre las variables y entre la variable x. Es decir, una x crece con respecto a la otra en 2 unidades y una y crece con respecto a la otra y en 4 unidades. Entre los datos que nos presenta la tabla de datos. Y así podemos identificar una variación directa. Vamos ahora a ver un ejemplo. Dice, determine la ecuación que relaciona las variables de la siguiente tabla de datos. Me dan la tabla de datos, me dicen que x tiene como datos 0, 3, 6, 9, 12 y 15 y y como datos 0, 9, 18, 27, 36 y 45. Lo primero que hago es darme cuenta si la proporción de crecimiento de tanto la variable x y la variable y tiene alguna constante. Me doy cuenta que el crecimiento de la variable x de 0 a 3 es 3, de 3 a 6 también es 3, así que por ahí me doy cuenta inmediatamente que es una variación directa. Debe pasar exactamente lo mismo en y, de 0 a 9 creció 9, de 9 a 18 también creció 9. Así que el crecimiento tanto de la variable y de la variable x tiene un comportamiento que me da a entender por el análisis que debe ser una variación directa o es una variación directa. Para encontrar la ecuación que relaciona la variable, yo voy a utilizar k es igual a delta y entre delta x. De manera tal que sería aquí y2 menos y1 entre x2 menos x1. Vamos a tomar cualquier dato, es decir, vamos a tomar este y vamos a tomar este. Este sería la x2, este sería la y2, este sería la y1 y este sería la x1. De manera tal que nos quedaría 45 menos 27 entre 15 menos 9. A ver, ¿qué me da eso? 45 menos 9 menos 27 me da 18. Y 15 menos 9 me da 6.
de manera tal que la constante K es 18 entre 6, que eso me da 3. Para construir la relación entre las variables, utilizo la ecuación analítica, y es igual a kx. En este caso, y va a ser igual a k, que vale 3, por x. Y esa es la ecuación que relaciona las variables para la tabla de datos indicadas en el problema. Continuando con los problemas de variación directa, veamos un segundo problema de aplicación en este caso. Dice el problema: la distancia que recorre un auto a rapidez constante es variación directa con el tiempo. Si el auto con rapidez constante recorre 60 kilómetros en 1 hora y 30 minutos, si la relación entre las variables se mantiene, determina el tiempo que ha transcurrido cuando el mismo recorre 150 kilómetros. Ahora bien, dividimos el problema en varias partes para analizarlo. Veamos, la primera parte del problema nos dice que la relación entre la distancia y el tiempo es una variación directa. Así que lo que tenemos es que D va a ser igual a K por T. Ahora bien, en la segunda parte nos dice que si el auto que tiene rapidez constante recorre 60 kilómetros, es decir, una distancia de 60 kilómetros, en un tiempo de 1 hora más 30 minutos, lo que podemos hacer en esta parte es determinar cuánto es la constante K. Para eso, el tiempo lo tenemos que convertir a horas. En este caso sería los 30 minutos los convertimos a hora, entendiendo de que 1 hora tiene 60 minutos. Se van los minutos y me queda que esto da 0,5 horas. El tiempo sería entonces 1,5 horas. Y con esos datos voy a encontrar cuánto vale K. Despejo K de aquí de la variación directa entre la distancia y el tiempo. Y K me va a dar un valor de 60 kilómetros entre 1,5 horas. Si yo divido 60 entre 1,5 me da 40 kilómetros por hora. Esa sería la constante K de la relación de variación directa entre la distancia y el tiempo. La ecuación quedaría así: D es igual a 40T. Ahora bien, con esta ecuación es que vamos a trabajar la siguiente parte del problema. Dice: si la relación entre las variables se mantiene, determina el tiempo que ha transcurrido cuando el mismo recorre 150 kilómetros. Entonces ahora nos dicen que la distancia vale 150 kilómetros y nos piden el tiempo. Pero ya tengo la variación o la relación de variación directa entre las variables, cuya constante K nos dio 40 kilómetros por hora. Despejamos el tiempo. El tiempo sería D entre 40. Y el tiempo sería 150 entre 40. Si dividimos eso nos da 3,75 horas. Ahora bien, este sería el tiempo en que recorre el auto a esa misma rapidez, 150 kilómetros. Si yo quisiera convertir esto a minutos, entonces lo que hago es 0,75 horas, lo multiplico por el factor de conversión que dice que 1 hora tiene 60 minutos. Y eso me tiene que dar 45 minutos. Así que en nuestro problema, el tiempo que ha transcurrido cuando el mismo recorre 150 kilómetros sería 3 horas más 45 minutos. Y esa es la solución del problema número 2.